Hola chicos, muy buenos días y bienvenidos una vez más a mi canal. Continuando con las clases de Derecho Romano, en el video anterior habíamos hablado sobre algunas fuentes de la cuarta etapa del Derecho Romano, es decir, del Derecho posclásico o vulgar. Y el día de hoy vamos a continuar con las fuentes de esta etapa del Derecho Romano. Espero que les guste y sobre todo que les pueda ser útil. Bien, como cuarta fuente del derecho posclásico o vulgar, nos encontramos con las compilaciones Iura e Leyes. Y es que debido a las condiciones tan cambiantes en las que se encontraba el imperio en esta etapa, existen regiones precisamente en las cuales pues era difícil el conocimiento de las leyes romanas, por lo que en virtud de esto es preciso realizar una serie de compendios y de colecciones de Iura y leyes para tratar pues de dirigir la aplicación práctica del derecho. Y bueno, de esta actividad destacan como las más importantes las siguientes compilaciones. Para empezar, las compilaciones de Iura. Y es que hay que recalcar que para conocer y aplicar los Iura no fue posible que los prácticos del derecho, en especial de los siglos 4 y 5 después de Cristo, se dedicaran como tal a la lectura directa de las grandes obras clásicas. Por lo que fue imprescindible en este caso elaborar pues breves manuales, ¿no? A fin de que se pudieran entender mucho mejor, breves manuales de escritos de aquellos juristas clásicos, a fin de pues poder responder a las necesidades más bien de uso diario, de uso cotidiano. Y entre los escritos más importantes destacan pues los Regulae de Ulpiano, que son 5 libros de sentencias de Paulo también, el Epitome de Gallo, los Libri Excusationum de Modestino, las notas de Trifonio y de Paulo, entre otros. Y por otro lado también otra categoría de compilaciones son aquellas compilaciones de leyes. Y es que la necesidad de coleccionar constituciones imperiales fue pues durante la etapa del Principado que ya hemos mencionado una constante, algo común, ¿no? Con lo cual pues esto inspira a Papirio Justo a realizar pues una colección de 20 libros de las constituciones de la época de Marco Aurelio y también de Lucio Vero. Y por otro lado hay que señalar que dentro de estas compilaciones de leyes en el reinado de Diocleciano se publicaron también 2 colecciones privadas muy importantes. Por un lado, el Código Gregoriano, que fue elaborado entre el 292 y el 293 después de Cristo. Y bueno, pues contenía sobre todo la rescripta a partir de Adriano y fue destinada especialmente para la práctica forense. Y bueno, estaba dividido en 14 libros que a su vez estaban pues subdivididos también en títulos, dentro de los cuales pues las constituciones imperiales aparecían en orden cronológico. Todo estaba muy bien ordenado y organizado. Y bueno, la constitución más antigua recopilada fue la de la época de Septimio Severo del 196 después de Cristo. Y por otro lado, también en el reinado de Diocleciano encontramos otra colección privada también muy importante, que es el Código de Hermogeniano. Y bueno, este código básicamente estaba compuesto en Oriente, se compuso en Oriente y se publicó en el año 295 después de Cristo y constituyó pues un apéndice del ya mencionado Código Gregoriano. Consta únicamente de un libro dividido en capítulos y pues contenía fundamentalmente la rescripta de Diocleciano de los años 293 al 294 después de Cristo. Y bueno, por otro lado también nos encontramos pues con la categoría mixtas, y dentro de esta categoría pues las principales compilaciones de Iura y leyes fueron por un lado los Fragmenta Vaticana,
que es muy probable que se realizasen entre el 305 y el 372 después de Cristo, y fue pues una obra de índole práctica dividida en títulos, los cuales cada uno de ellos pues estaba integrado con fragmentos de diversos autores como Papiniano, Paulo, Ulpiano, y también contenían algunas constituciones imperiales. Y por otro lado también encontramos la Scholatio Legum Mosaicarum et Romanorum, que bueno, fue básicamente elaborada para comparar los principios del derecho mosaico con los del derecho romano, y se utilizaron pues las antiguas traducciones latinas de los textos bíblicos y también de diversos pasajes de Gallo, bueno, de diversos autores, ¿no? De Gallo, Papiniano, Paulo, Ulpiano, Modestino, entre otros. Así también como de constituciones imperiales extraídas de los códigos ya mencionados, gregoriano y hermogeniano. Y también como quinta fuente encontramos a las leyes romano-bárbaras. Aquí hay que aclarar un término, y es el término bárbaro, y recordemos que para los romanos, ¿quiénes eran los bárbaros? Los extranjeros, todas aquellas personas que pues viviesen fuera de los límites del Imperio Romano. Y dentro de esta categoría, de esta fuente, hay que mencionar que al terminar el siglo V después de Cristo, el occidente romano, porque recordemos que el Imperio Romano tenía un Imperio Romano de Oriente y de Occidente, pues en este caso nos estamos refiriendo al Imperio Romano de Occidente. Este se hallaba pues en manos de los monarcas germanos, los cuales pues de facto disponían de una soberanía plena, se habían instaurado en el poder, tanto sobre la población de este imperio romano de Occidente, como también sobre la población autóctona o romanizada. Y aquí aparece un título, un concepto romanizado, ¿no? Y que no responde a otra cosa que es al concepto de la romanización. ¿Qué es la romanización? Bueno, es aquel proceso a través del cual los romanos van imponiendo a todos los lugares donde van llegando y expandiéndose, pues van imponiendo su cultura en general en conjunto, van imponiendo su religión, van imponiendo su idioma, van imponiendo sus costumbres, etc. Y básicamente esto es la romanización de todos los pueblos a los cuales llega Roma. Y bueno, una vez aclarado este término, hay que mencionar que ambos elementos de la población, pues que acabo de mencionar, permanecieron jurídicamente separados. Por un lado, pues los bárbaros, los extranjeros, vivían según el derecho de su propia estirpe, ¿no? De acuerdo a su derecho propio y autóctono. En cambio, pues la población romana seguía utilizando el derecho romano bajo su forma de iura y leyes. Y para hacer más fácil la aplicación del derecho, pues algunos jefes bárbaros, siguiendo la técnica romana, intentaron también realizar algunas compilaciones de sus propias leyes, así como también de normas romanas, para poder aplicarlas pues precisamente a sus súbditos romanos. Y de este modo, tan curioso es que surgen las llamadas leyes Romanum Bárbaro, que bueno, no es otra cosa que aquellas leyes romano-bárbaras. Y entre ellas las más importantes fueron pues la Lex Romana Visigoturum. Esto bueno, fue conocida como Breviario de Alarico, ordenada por el rey Alarico II entre el año 485 y 507 después de Cristo aproximadamente. Y está compuesto pues por extractos de diversas obras colocadas unas sobre otras, hay que mencionarlo también, sin ninguna sistematización y sin ningún ordenamiento lógico, así que no eran muy ordenados en este caso los visigodos. Y los extractos fueron tomados pues de los códigos gregoriano y hermogeniano ya mencionados hace un momento, y también de del código teodosiano y de otras constituciones también nuevas, así como también de obras de Paulo. Hay también un resumen de Gallo y pasajes de las respuestas de Papiniano.
Esta ley pues tiene una gran influencia sobre Europa Occidental durante un periodo de tiempo bastante largo, ¿no? Y en especial en el territorio de la Galia, que viene a ser Francia, la actual Francia, y de la península ibérica, que es la actual España y también parte de Portugal. Y aunque fue derogada en el año 654 después de Cristo, fecha en que se publicó su versión castellanizada, denominada Fuero Juzgo, continuó siendo estudiada pues en las escuelas como fuente del derecho romano en el reino de los visigodos. Y bueno, recordemos pues que la ley toma el nombre traducido al latín de Lex Romana Visigotorum, ¿no? Y bueno, traducida al español, la ley romana, que tiene una mezcla, una mixtura de los preceptos romanos y también los preceptos del reino visigodo, que por cierto también ocupó parte de España y algunos pueblos más de Europa. La Lex Romana, por otro lado también tenemos la Lex Romana Burgundionum, que viene a ser una compilación promulgada probablemente por el rey llamado Gundebado a principios del siglo IV, y para los romanos de la región correspondiente era la equivalente a los romanos de la actual Borgoña. Y este código pues estaba dividido en 46 libros y tuvo por fuente de inspiración también los códigos ya mencionados, los códigos gregoriano, hermogeniano y teodosiano, y también algunas novelas de las sentencias de Paulo y una obra de Gallo. Y por último nos referimos pues al Edictus Theodorici, que es una compilación ordenada por el rey ostrogodo, del imperio de los ostrogodos, Teodorico, a principios del siglo VI después de Cristo, quien, considerándose pues representante del emperador, fue el único que tenía la atribución de poder dictar leyes, y llamó edictum a su propia codificación. Y bueno, el propósito de esta obra fue pues redactar una colección de normas para poder ser aplicadas tanto a los godos como a los romanos. El Edictus Theodorici fue dividido en 157 capítulos, cuyas fuentes pues fueron las mismas que la Lex Romana Burgundionum que acabamos de enunciar. Y lo único pues que hay que recalcar es que no conservó las indicaciones de las fuentes y sus textos pues fueron sustituidos por paráfrasis.